Bienvenidos sean todos a este video donde hablaremos de los defectos volumétricos, el proceso de endurecimiento por envejecimiento y los mecanismos de endurecimiento asociados. La ciencia de ingeniería de los materiales estudia muchas propiedades, siendo una de ellas la dureza. Para los sólidos cristalinos, esta se describe a partir de su comportamiento elástico-plástico. En una curva esfuerzo-deformación, seremos capaces de darnos cuenta de la existencia de dos regiones. Una es aquella en donde la curva se asemeja a una recta y la otra donde no lo hace. Así, la primera región describe el comportamiento elástico y la segunda el comportamiento plástico. Lo que nos interesa en este caso es el punto de transición entre ambos comportamientos. Se dice entonces que el esfuerzo asociado a ese punto es el esfuerzo de excedencia. Este valor es el que cuantifica la dureza de un material. Ahora, refiriéndonos a los mismos materiales, sabemos que la estructura cristalina influye directamente en muchas de sus propiedades. La dureza no es una excepción. Una característica inherente a la estructura cristalina son los defectos, los cuales se definen como irregularidades geométricas, que en función de su tamaño pueden ser adimensionales, unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Otros nombres usados son puntuales, lineales, superficiales y volumétricos. En este video nos centraremos en los últimos. Los efectos volumétricos son los de mayor tamaño y son los únicos que en ciertos ejemplos pueden verse a simple vista. Los constituyen los poros, las grietas, los rechupes y los precipitados. En lo que los procesos de endurecimiento se refiere, cobran relevancia únicamente los precipitados. En un diagrama de fases de un sistema de aleaciones puede observarse que los constituyentes forman entre sí una o más soluciones sólidas o compuestos. De aquí, entenderemos que una aleación contiene un precipitado cuando en su estructura coexisten dos o más fases sólidas, ya sean soluciones o compuestos. Como ejemplo, se expone el diagrama de fases del acero, donde se visualizan tres soluciones sólidas, ferrita, austenita y ferrita de alta temperatura, y un compuesto, cementita. Además, se encuentran marcadas tres zonas donde en condiciones de equilibrio existen precipitados. Así es como nos introducimos a los procesos y mecanismos de endurecimiento. Un proceso de endurecimiento es aquel por el que el hombre hace pasar a los materiales con el objetivo de aumentar su esfuerzo de excedencia. Es importante recordar que otra forma de definir una deformación plástica y elástica es a partir del concepto de movimiento de dislocaciones. En una deformación elástica no existe, mientras que en la plástica sí. El esfuerzo de excedencia también se redefine como el esfuerzo necesario a aplicar en un material para provocar el movimiento de dislocaciones. De aquí se concluye que el objetivo de todo proceso de endurecimiento es limitar el movimiento de las dislocaciones a partir de la distorsión de la red de la estructura cristalina. Lo anterior se encuentra relacionado con la generación de defectos cristalinos. Por otro lado, un mecanismo de endurecimiento serán todas las interacciones existentes entre las dislocaciones y sus obstáculos al momento de que las primeras buscan pasarlas. En resumen, el proceso es el procedimiento realizado por el hombre y los mecanismos son las interacciones que ocurren en la microestructura que explican el funcionamiento de los procesos. El proceso de endurecimiento, que genera obstáculos a las dislocaciones en forma de precipitados, se conoce como envejecimiento. Como material inicial recibe una aleación con precipitados incoherentes y como resultado final otorga un material con precipitados coherentes. Consta de dos subprocesos: obtención de una solución sólida mediante un enfriamiento súbito y sobresaturación de la solución sólida mediante un proceso isotérmico. Podemos observar que el envejecimiento es un tratamiento extra realizado a un proceso de endurecimiento por solución sólida. Como consecuencia, cuenta con las mismas limitaciones. La principal es que la concentración máxima de precipitado estará asociada al límite de solubilidad máximo de la solución sólida de la que provenga. No obstante, un material sometido a un proceso de envejecimiento será por lo general mucho más duro que si el mismo fuera sometido únicamente hasta el enfriamiento súbito. Es apreciable claramente las etapas del proceso a partir de una gráfica de temperatura en función del tiempo. En todos los casos se cumple que la temperatura de la solución sólida es mayor a la temperatura del proceso de envejecimiento.
Científicos que se encargaron de estudiar los fenómenos del envejecimiento son Giner y Preston. Ya se sabía que posterior al enfriamiento súbito, los átomos de la solución sólida resultante no poseían la energía suficiente para llegar a su estado de equilibrio en un tiempo significativo. Su aportación principal fue observar cómo un material al que se le aplicó un proceso de endurecimiento por solución sólida volvía a su estado de equilibrio si se le proporcionaba la energía suficiente, en este caso en forma de calor a través de un aumento de temperatura. Como apoyo, la imagen izquierda nos da una idea de las intenciones del material. La temperatura máxima del proceso de endurecimiento por solución sólida puede ubicarse en F, mientras que la temperatura de envejecimiento puede ubicarse en G. Dado que la imagen representa un enfriamiento en el equilibrio, nos damos cuenta que la condición de equilibrio del material es formar una segunda fase, es decir, un precipitado. En los procesos reales, F y G pueden cambiar, pero no la región donde se encuentran dichos puntos. Para formar el precipitado, los átomos de soluto, distribuidos al azar, primero se concentran en ciertas zonas, nombradas zonas GP en honor a los dos científicos. El comportamiento de las zonas es siempre igual, primero crecen de tamaño para luego formar el precipitado en el equilibrio. Al analizar el comportamiento de la dureza del material durante toda la transformación, se dieron cuenta que tenía el comportamiento mostrado en la imagen derecha. Durante el crecimiento de las zonas, la dureza alcanzaba su máximo y conforme se formaba el precipitado en el equilibrio disminuía, lo que es natural porque el material vuelve a su estado inicial. La diferencia entre las zonas GP y el precipitado en el equilibrio es el concepto utilizado anteriormente para definir el proceso como tal, la coherencia. En el equilibrio se observa que el precipitado formado tiene una estructura cristalina independiente al de la primera fase. En este caso, se dice que el precipitado es incoherente. Por otro lado, la zona GP, creada en el endurecimiento, posee los mismos átomos que el precipitado, pero como no se han reorganizado entre sí, no han adoptado su estructura cristalina característica. Es por esto que en este caso la zona GP posee la estructura cristalina de la primera fase y la convierte en un precipitado coherente. En un precipitado coherente, la distorsión en la red es muy grande, a diferencia de un precipitado en el equilibrio, y en eso se sustenta el comportamiento de la dureza explicado. La formación del precipitado en el equilibrio se da cuando las zonas GP adoptan su propia estructura cristalina. En la imagen de la izquierda se comparan las curvas de esfuerzo de formación de una aleación de aluminio con la misma composición que fue expuesto a varios procesos. Hasta abajo se encuentra la referencia del aluminio puro, seguida de una aleación sometida a un sobreenvejecimiento, seguida por una aleación sometida a un proceso de endurecimiento por solución sólida y seguido por las curvas del material en su pico de dureza y en la zona GP debido a un proceso de envejecimiento. Ya discutimos el comportamiento de la dureza en un proceso de envejecimiento, mas no cuál es su tiempo óptimo. En este caso, se muestra que es el punto Z' de la imagen derecha, el cual no es como tal el máximo de la curva. La razón es que efectivamente tiene un esfuerzo de excedencia menor más un comportamiento plástico más favorable, cosa que también se toma en cuenta. Un sobreenvejecimiento se daría en un punto posterior al punto θ'T', donde el material se asemejaría más a su estado inicial antes de recibir cualquier proceso. Por último, pasaremos a los mecanismos de endurecimiento, que son las interacciones entre las dislocaciones y los precipitados formados por un proceso de envejecimiento. Entonces, tenemos que la dislocación puede hacer dos cosas al momento de encontrarse con un precipitado y querer pasar por él. Una es romper el precipitado y la otra es doblarse hasta formar unos anillos alrededor de ellos. Al primer fenómeno se le conoce como efecto Friedel y al segundo como mecanismo de Orowan. Otra característica importante de los mecanismos mencionados son las condiciones bajo las que suceden. Para el efecto Friedel se requiere necesariamente que el precipitado sea coherente, mientras que para el mecanismo de Orowan puede ser incoherente o coherente, pero para el coherente su tamaño tiene que ser excesivamente grande.
Al analizar los modelos matemáticos de ambos mecanismos, para el mecanismo de Oro-One encontramos una relación proporcional con el inverso del radio del precipitado, mientras que para el efecto Friedel encontramos una relación con la raíz del radio del precipitado. Dado que existen condiciones donde se pueden dar los dos mecanismos y nosotros no somos capaces de decirle a un material que realice uno en específico, el tamaño del precipitado ideal será en donde se junten las gráficas como se observa en esta imagen. Y es así como hemos llegado al final del video. Muchas gracias.